El llamado que rompió el silencio. En una tierra antigua donde el polvo parecía susurrar historias olvidadas y el cielo se extendía como un océano infinito, vivía un hombre llamado Abram. No era rey, ni guerrero, ni profeta reconocido, aún. Era simplemente un hombre más entre caravanas, rebaños y días que se repetían sin sorpresa. Pero en su interior, algo inquieto latía. Las noches en Ur eran densas y cálidas. Abram solía mirar las estrellas, incontables, brillando como promesas que nadie había pronunciado todavía. Había algo en ellas que lo llamaba, aunque no sabía qué. Hasta que una noche, el silencio dejó de ser silencio. Una voz. No fue un trueno, ni un susurro del viento. Fue clara, firme, imposible de ignorar. Abram. El corazón le golpeó el pecho como si quisiera escapar. Sal de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abram quedó inmóvil. No había mapas. No había destino. Solo una orden, y una promesa invisible. Haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El aire cambió. El mundo cambió. Abram ya no era el mismo hombre que minutos antes contemplaba las estrellas. Algo dentro de él había sido encendido, algo peligroso, algo poderoso, fe. Pero la fe exige un precio. A la mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a levantarse sobre los tejados de Ur, Abram tomó una decisión que desafiaría toda lógica, toda seguridad, y todo lo que había conocido. Dejarlo todo. Su tierra. Su gente. Su pasado. Sin saber a dónde iba, pero confiando en quien lo llamaba. Y así, con el peso de lo desconocido sobre sus hombros, comenzó el viaje que cambiaría la historia para siempre. Pero lo que Abram aún no sabía era que el camino hacia la promesa estaría lleno de pruebas, dudas, y momentos donde incluso la fe más fuerte sería puesta al límite. Porque salir fue solo el comienzo. El camino hacia lo invisible. El viento del desierto no ofrecía respuestas, solo empujaba hacia adelante. Abram caminaba. Día tras día, bajo un sol implacable y noches que parecían infinitas, su caravana avanzaba como una sombra sobre la tierra. A su lado iba Sarai, su esposa, fuerte pero silenciosa, cargando preguntas que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. También iba Lot, su sobrino, observando todo con ojos jóvenes, sin comprender del todo la magnitud de aquel viaje. No había mapas. No había señales claras. Solo una promesa, y la voz que aún resonaba en su memoria. A veces, mientras el polvo se levantaba bajo sus pies, Abram dudaba. ¿Y si había imaginado aquella voz? ¿Y si había dejado todo por nada? Pero entonces, al caer la noche, miraba al cielo, y las estrellas seguían ahí. Firmes. Incontables. Como un recordatorio de algo más grande que su miedo. Un día, tras largas jornadas de viaje, llegaron a una tierra diferente. Los árboles eran más verdes, el aire más húmedo, y la sensación en el pecho de Abram cambió. Entonces, la voz volvió. A tu descendencia daré esta tierra. Abram cayó de rodillas. No tenía hijos. No tenía heredero. Pero esa voz hablaba como si el futuro ya estuviera escrito. Sin cuestionar, sin exigir pruebas, Abram hizo algo inesperado, levantó un altar. Allí, en medio de lo desconocido, adoró al Dios que lo había sacado de todo lo que conocía. Era un acto de fe, pero también de desafío. Porque la tierra prometida no estaba vacía. Había otros pueblos. Otras naciones. Otros hombres que no estaban dispuestos a ceder nada. Y como si eso no fuera suficiente, el cielo comenzó a cerrarse. Las lluvias dejaron de caer. Y la tierra empezó a agrietarse. El hambre no tardó en llegar. La promesa había sido dada. Pero la realidad ahora gritaba otra cosa. Y por primera vez desde que salió de Ur, Abram tuvo que decidir si confiar o sobrevivir. Porque cuando la necesidad aprieta, incluso la fe puede tambalearse. El hambre no negocia. La tierra que una vez pareció promesa ahora se quebraba bajo los pies de Abram. Los campos se secaban, los animales debilitaban, y el silencio del cielo comenzaba a pesar más que cualquier palabra. Abram observó a su gente. Rostros cansados. Miradas que buscaban respuestas en él. Pero esta vez, no había una voz. Entonces tomó una decisión. Descenderemos a Egipto. No hubo altar. No hubo espera. Solo acción. El viaje hacia Egipto fue distinto. Ya no estaba impulsado por la fe, sino por la necesidad. Y en lo profundo del corazón de Abram, algo cambió, una grieta casi imperceptible, pero real. Al acercarse a aquella poderosa tierra, surgió un nuevo temor.
Egipto no era como los lugares por donde habían pasado. Era fuerte, imponente, gobernado por hombres que tomaban lo que deseaban. Y Sarai. Sarai era hermosa. Abraham lo sabía. Y ese conocimiento, en lugar de darle orgullo, le trajo miedo. Escúchame, le dijo en voz baja, con una urgencia que no podía ocultar. Sé que eres mujer de gran hermosura. Cuando los egipcios te vean, dirán, es su esposa, y me matarán para quedarse contigo. Sarai lo miró fijamente. No dijo nada. Di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y yo viva. El silencio entre ellos fue más pesado que cualquier palabra. Era el hombre que había dejado todo por obedecer a Dios. Pero ahora estaba dispuesto a torcer la verdad para salvar su vida. Y así entraron en Egipto. Tal como Abraham temía, la belleza de Sarai no pasó desapercibida. Fue llevada a la casa del faraón, y Abraham fue tratado con honores, riquezas, ganado y siervos. Por fuera, todo parecía prosperar. Pero por dentro, algo estaba mal. Porque la bendición obtenida a través del miedo no trae paz. Entonces, lo inesperado ocurrió. Plagas comenzaron a azotar la casa del faraón. Enfermedades, caos, inquietud. Nadie entendía el porqué, hasta que la verdad salió a la luz. Sarai no era su hermana. Era su esposa. El faraón, furioso pero también temeroso, llamó a Abraham. ¿Por qué me hiciste esto? No hubo respuesta que justificara lo que había pasado. Abraham había sido protegido, pero a un costo. Fue expulsado de Egipto. Rico en bienes, pero con el peso de su error sobre sus hombros. Y mientras regresaba al lugar donde había levantado su altar, una verdad comenzaba a arder en su interior. La fe no solo se demuestra cuando todo es incierto, sino cuando el miedo exige que traiciones lo que crees. Y Abraham estaba a punto de aprender que cada decisión deja una marca en el camino. Porque incluso los hombres llamados por Dios deben enfrentar las consecuencias de sus propias sombras. El regreso no fue triunfal. Aunque Abraham llevaba consigo riquezas, ganado y siervos en abundancia, su corazón no celebraba. Cada paso de vuelta hacia la tierra donde había levantado el altar era también un recordatorio silencioso de su error. Pero algo en él había cambiado. Esta vez, no correría. Esta vez, volvería al lugar donde había escuchado a Dios. Y allí, entre los mismos caminos y el mismo cielo, Abraham hizo lo que no hizo antes de ir a Egipto: adoró. No pidió. No exigió. No se justificó. Solo reconoció. Y en ese acto sencillo, pero profundo, algo dentro de él comenzó a alinearse otra vez. Sin embargo, la paz no duró mucho. Las riquezas que ambos habían acumulado, Abraham y su sobrino Lot, crecieron tanto que la tierra ya no podía sostenerlos juntos. Los pastores comenzaron a discutir, los rebaños se mezclaban, y la tensión aumentaba día tras día. Lo que antes era familia, ahora comenzaba a dividirse. Abraham lo vio venir. Y esta vez, en lugar de aferrarse, eligió soltar. Se acercó a Lot, sin orgullo, sin imponer autoridad. No haya contienda entre nosotros, dijo con calma. Al fin y al cabo, somos hermanos. Toda la tierra está delante de ti. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si eliges la derecha, yo iré a la izquierda. Era una decisión arriesgada. Abraham era el mayor. Tenía el derecho de escoger primero. Pero no lo hizo. Porque algo más importante que la ventaja había crecido en él: confianza. Lot miró alrededor. Y entonces la vio. La llanura del Jordán, verde, fértil, como un jardín perfecto. Sin dudarlo, eligió lo mejor a sus ojos. Tomó el camino que parecía más prometedor, más fácil, más seguro. Y se fue. Abraham se quedó. Con la tierra menos atractiva. Con el silencio. Con la incertidumbre. Pero no con vacío. Porque en el momento en que Lot desapareció en el horizonte, la voz volvió. Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Abraham respiró hondo. No había perdido, había confiado. Y ahora entendía algo que antes no veía. La bendición de Dios no depende de lo que uno toma, sino de lo que uno está dispuesto a entregar. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Abraham volvió a levantar un altar. Pero esta vez, no era solo un acto de fe. Era una declaración. Había aprendido a perder, para empezar a recibir. Y mientras las llamas del altar se elevaban en la oscuridad, el destino de su historia comenzaba a tomar una forma más profunda. Porque las verdaderas promesas no se apuran. Se revelan, paso a paso. El tiempo avanzaba,
Pero la promesa parecía quedarse quieta. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años. Abraham prosperaba, sus rebaños crecían, su nombre comenzaba a ser respetado en la tierra, pero había un silencio que no podía ignorar. No tenía hijo. Cada noche, al mirar el cielo, aquellas estrellas que una vez encendieron su fe ahora parecían preguntarle lo mismo. ¿Dónde está la promesa? Sarai también lo sentía. El peso de los años caía sobre ella con más fuerza. La esperanza, poco a poco, comenzaba a mezclarse con resignación. Hasta que un día, el silencio se rompió. Abraham, dijo Sarai con voz firme, aunque cargada de algo más profundo. El Señor me ha impedido tener hijos. Toma a mi sierva Agar, quizá por medio de ella pueda tener descendencia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No era el plan original. No era la promesa tal como había sido dada. Pero era una solución, humana. Abraham dudó. Por un momento, recordó la voz. Recordó la promesa. Recordó las estrellas. Pero también sintió el paso del tiempo, y el deseo de ver cumplido aquello que tanto había esperado. Y aceptó. Agar quedó embarazada. Y lo que parecía una respuesta, pronto se convirtió en conflicto. Agar, al verse encinta, comenzó a mirar con desprecio a Sarai. La tensión creció como una tormenta silenciosa hasta que finalmente estalló. La culpa es tuya, reclamó Sarai a Abraham. Yo te di a mi sierva, y ahora me desprecia. Abraham, atrapado entre dos decisiones imperfectas, respondió sin firmeza. Haz con ella lo que bien te parezca. Y Sarai la trató con dureza. Agar huyó. Se internó en el desierto, sola, herida, cargando una vida que no había pedido, y un destino que no entendía. Pero incluso allí, en medio de la nada, Dios la encontró. Le habló. Le prometió que su hijo también tendría un propósito. Y entonces Agar comprendió algo que pocos habían experimentado. Dios ve. Regresó. Y tiempo después, nació Ismael. Abraham lo tomó en brazos. Era su hijo. Su sangre. Su alegría. Pero en lo profundo de su espíritu, algo no encajaba. La promesa había sido clara. Pero el camino que tomó para alcanzarla no lo fue. Y ahora, con un hijo en sus brazos, la pregunta seguía viva. ¿Era este el cumplimiento, o solo una consecuencia? Los años habían pasado. Y la fe de Abraham había sido puesta a prueba una vez más. Pero lo que estaba por venir, no solo cambiaría su historia, cambiaría su identidad. Porque cuando Dios cumple su promesa, no lo hace a medias, ni a la manera del hombre. El silencio de los años había sido largo. 13 años habían pasado desde el nacimiento de Ismael. 13 años de rutina, de crecimiento, de aparente estabilidad, pero también de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Era Ismael el cumplimiento? ¿Había terminado ya la espera? Abraham tenía 99 años. 99. Una edad donde los sueños suelen apagarse, donde las promesas se convierten en recuerdos, y el futuro parece una repetición del pasado. Pero Dios no había terminado. Una vez más, la voz irrumpió en su vida. Yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Y estableceré mi pacto entre yo y tú, y te multiplicaré en gran manera. Abraham cayó rostro en tierra. No por miedo, sino por el peso de lo que estaba sintiendo. Entonces, algo inesperado ocurrió. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Porque te he puesto por padre de muchas naciones. El nombre cambió. Y con él, su identidad. Ya no era solo un hombre que seguía una promesa. Ahora era un hombre definido por ella. Pero Dios no había terminado. Y Sarai, ya no será Sarai. Ahora será Sara. Y la bendeciré, y te dará un hijo. Sí, te dará un hijo. Abraham rió. No fue burla. No fue incredulidad total. Fue el choque entre lo imposible y lo que estaba escuchando. ¿Un hijo? Pensó. ¿A esta edad? ¿De Sara? En su mente, Ismael seguía siendo la respuesta lógica. Ojalá Ismael viva delante de ti, dijo en voz alta, como intentando aferrarse a lo que ya tenía. Pero Dios fue claro. No. Sara tu mujer te dará un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y con él estableceré mi pacto. No habría sustitutos. No habría atajos. La promesa sería cumplida, exactamente como fue dicha. Y como señal de ese pacto, Dios estableció algo que marcaría a Abraham y a todos los que vendrían después de él, la circuncisión. Era más que un acto físico. Era una marca de pertenencia. Un recordatorio constante de que habían sido apartados. Ese mismo día, Abraham obedeció.
Sin retrasos. Sin excusas. A los 99 años, decidió creer otra vez. Pero esta vez, no como al principio. Ahora su fe no era ingenua. No era impulsiva. Era una fe probada, herida, refinada por el tiempo y los errores. Y mientras el sol descendía en el horizonte, y Abraham contemplaba el cielo que tantas veces había mirado, comprendió algo profundo. Dios no solo cumple promesas, también transforma a quienes las esperan. Y aunque la promesa estaba más cerca que nunca, lo que vendría después, pondría a prueba esa fe como nunca antes. Porque creer en un milagro es una cosa, pero confiar cuando ese milagro llega, es otra muy distinta. El calor del día era intenso, pero había una quietud extraña en el aire. Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, bajo la sombra, cuando levantó la mirada, y los vio. 3 hombres. No habían anunciado su llegada. No levantaron polvo al caminar. Simplemente, estaban ahí. Pero algo en ellos no era común. Abraham se puso en pie de inmediato, como si su espíritu hubiera reconocido lo que sus ojos aún no comprendían. Corrió hacia ellos, se inclinó hasta el suelo y habló con una mezcla de reverencia y urgencia. Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo. Sin esperar respuesta, organizó todo. Agua para lavar sus pies. Pan recién hecho. Un becerro tierno preparado con cuidado. Leche. Mantequilla. Lo mejor que tenía. Porque cuando lo eterno toca lo cotidiano, lo ordinario se convierte en sagrado. Los visitantes comieron. Y entonces, en medio de aquella escena tan humana, vino la pregunta. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Abraham respondió desde la puerta de la tienda. Aquí, en la tienda. Entonces, una de aquellas figuras habló. Y la voz, no era como ninguna otra. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dentro de la tienda, Sara escuchó. Y rió. No en voz alta. No abiertamente. Fue una risa contenida, casi secreta, nacida del cansancio de los años y de lo absurdo de la promesa. ¿Después de vieja tendré deleite?, pensó. ¿Siendo también mi señor ya anciano? Pero nada queda oculto. ¿Por qué se ha reído Sara? Dijo la voz. ¿Hay algo difícil para Dios? El tiempo se detuvo en esa pregunta. No era solo para Sara. Era para Abraham. Era para todo lo que había ocurrido hasta ese momento. ¿Hay algo difícil para Dios? Sara, desde dentro, negó. No me reí. Pero la respuesta fue firme. No. Sí te reíste. No como acusación, sino como verdad. Porque la duda también forma parte del camino, pero no tiene la última palabra. Los hombres se levantaron. Su visita no había sido casual. Traían anuncio, pero también propósito. Y mientras se dirigían hacia Sodoma, Abraham caminó con ellos, sin saber que estaba a punto de presenciar algo más profundo que una promesa cumplida. Estaba a punto de ver el corazón de Dios frente al juicio. Pero lo que quedó resonando en el aire, incluso después de que se fueron, fue aquella pregunta. ¿Hay algo imposible para Dios? Y por primera vez en mucho tiempo, la risa ya no sonaba a duda. Sonaba a esperanza. Porque cuando lo imposible empieza a acercarse, la fe deja de ser teoría, y se vuelve inevitable. El tiempo pasó, pero esta vez no en silencio. Cada día llevaba consigo una expectación distinta. Cada amanecer parecía susurrar lo mismo, está cerca. Y entonces, ocurrió. Sara dio a luz. El llanto de un niño rompió años de espera, de dudas, de errores y de promesas sostenidas en el aire. Abraham, con 100 años cumplidos, sostuvo en sus brazos aquello que parecía imposible. Un hijo. No una idea. No una esperanza. No una solución humana. Un milagro. Isaac lo llamó. Que significa risa. Pero ya no era la risa de la incredulidad. Era la risa de la promesa cumplida. Sara también rió, esta vez sin reservas. Dios me ha hecho reír, y todos los que lo oigan, reirán conmigo. La tienda que una vez fue testigo de dudas, ahora se llenaba de vida. Donde hubo silencio, ahora había risas de niño. Donde hubo espera, ahora había cumplimiento. Pero no todo era celebración. Ismael, el hijo de Agar, observaba. Lo que antes parecía seguro, ahora estaba siendo desplazado. Las miradas, la atención, la herencia, todo comenzaba a girar en torno a Isaac. Y la tensión, una vez más, creció. Sara lo vio. Percibió algo que la inquietó profundamente. Echa a esta sierva y a su hijo, dijo a Abraham.
porque el hijo de esta sierva no heredará con mi hijo, con Isaac. Las palabras fueron como un golpe. Ismael también era su hijo. Había jugado con él. Había crecido viéndolo. No era solo una consecuencia, era parte de su vida. Abraham se afligió. Y esta vez, no decidió solo. Buscó a Dios. Y la respuesta llegó. No te parezca grave, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Pero también del hijo de la sierva haré una nación. No era rechazo. Era orden. No era abandono. Era cumplimiento de un propósito mayor. A la mañana siguiente, con el corazón pesado pero obediente, Abraham preparó provisiones. Pan. Agua. Y despidió a Agar y a Ismael. No hubo palabras suficientes. No hubo forma de suavizar aquel momento. Solo obediencia y dolor. Los vio alejarse hasta desaparecer en el horizonte, tal como una vez él mismo lo había hecho al salir de su tierra. Pero ahora entendía algo que antes no comprendía. Las decisiones tomadas fuera de la promesa, también tienen consecuencias dentro de ella. Isaac crecía. La promesa estaba viva. Pero el precio de llegar hasta allí, había dejado marcas. Y justo cuando todo parecía finalmente en orden, cuando el milagro estaba en casa, cuando la promesa podía tocarse, Dios habló otra vez. No para prometer. No para confirmar. Sino para pedir. Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. El aire se volvió pesado. Las palabras siguientes cambiarían todo. Porque la mayor prueba de fe no ocurre cuando no tienes nada, sino cuando Dios te pide lo que más amas. El amanecer llegó, pero no trajo paz. Abraham no durmió aquella noche. Las palabras seguían resonando en su mente, una y otra vez, como un eco imposible de silenciar. Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo. No era una prueba pequeña. No era una decisión cualquiera. Era el milagro, puesto sobre el altar. Pero Abraham no discutió. No cuestionó. No retrasó. A la mañana siguiente, se levantó temprano. Preparó la leña. Ensilló su asno. Llamó a 2 de sus siervos, y a Isaac. El niño caminaba a su lado, sin saber que cada paso lo acercaba a un momento que cambiaría la historia para siempre. 3 días de camino. 3 días de silencio. 3 días donde cada pensamiento pudo haber detenido todo, pero no lo hizo. Porque esta vez, la fe de Abraham no dependía de entender. Dependía de confiar. Al tercer día, levantó la mirada, y vio el lugar. Se detuvo. Quédense aquí, dijo a los siervos. El muchacho y yo iremos, adoraremos, y volveremos. Volveremos. Aún en medio de lo imposible, sus palabras sostenían una verdad más grande que la lógica. Isaac cargó la leña. Abraham llevó el fuego, y el cuchilló. Subieron juntos. Entonces, Isaac habló. Padre. Aquí estoy, hijo mío. Tenemos el fuego y la leña, pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? El corazón de Abraham debió romperse en ese instante. Pero su respuesta fue firme, nacida de lo más profundo de su fe. Dios proveerá. Llegan. Abraham construyó el altar. Ordenó la leña. Y entonces, ató a Isaac. No hubo lucha registrada. No hubo gritos descritos. Solo un momento suspendido entre el cielo y la tierra. Abraham levantó el cuchillo. El tiempo se detuvo. Y justo cuando todo parecía perdido, una voz rompió el instante. Abraham, Abraham. Aquí estoy. No extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ahora sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. El cuchillo no descendió. La prueba había terminado. Abraham levantó la mirada, y entonces lo vio. Un carnero, atrapado en un matorral. La provisión ya estaba allí. El sacrificio fue hecho. Pero no con Isaac, sino con aquello que Dios había preparado. Y en ese lugar, Abraham declaró un nombre que resonaría por generaciones. El Señor proveerá. Porque lo entendió. No se trataba de perder a su hijo. Se trataba de confiar plenamente en quien se lo había dado. Y mientras descendían del monte, juntos, vivos, algo había cambiado para siempre. La fe de Abraham ya no era solo obediencia. Era absoluta. Pero la historia aún no terminaba. Porque después de la prueba, viene la confirmación. Y lo que Dios estaba a punto de declarar sellaría todo lo que había prometido desde el principio. El viento en la montaña ya no era pesado. Esta vez, descendían juntos. Isaac caminaba a su lado, vivo. La promesa seguía intacta,
Pero algo en Abraham había sido transformado para siempre. Ya no era el hombre que salió de Ur con una voz en su corazón. Ya no era el hombre que dudó en Egipto, ni el que intentó ayudar a Dios con sus propias fuerzas. Ahora era un hombre que había puesto todo en el altar. Y había aprendido que Dios nunca falla en proveer. Entonces, la voz volvió por última vez, no para probar, sino para sellar. Por mí mismo he jurado, que por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. No era solo una promesa. Era un pacto eterno. Abraham no solo recibiría bendición. Se convertiría en un canal de bendición para el mundo entero. El tiempo siguió su curso. Isaac creció. Se convirtió en heredero de la promesa. Y la historia comenzó a extenderse más allá de una sola vida. Pero como toda gran historia, también hubo despedidas. Sara, la compañera de su viaje, la mujer que rió primero con duda y luego con gozo, partió de este mundo. Y Abraham, con el corazón marcado por los años, compró un terreno para sepultarla, asegurando así un pedazo de la tierra prometida. No como conquista, sino como esperanza. Porque incluso en la muerte, la promesa seguía viva. Abraham envejeció. Sus cabellos se volvieron blancos como la arena que una vez simbolizó su descendencia. Sus manos, que construyeron altares y sostuvieron promesas invisibles, ahora descansaban. Pero su historia apenas comenzaba a entenderse. Porque aquel hombre que caminó sin saber a dónde iba, terminó marcando el camino para generaciones enteras. Un hombre imperfecto, pero dispuesto. Un hombre que dudó, pero volvió a creer. Un hombre que cayó, pero obedeció hasta el final. Y así, Abraham cerró sus ojos por última vez. No como alguien que lo entendió todo, sino como alguien que confió en todo. Y su legado no fue solo una descendencia numerosa. Fue una verdad que atravesaría el tiempo. La fe no es la ausencia de dudas. Es la decisión de avanzar, aun cuando no puedes ver el final. Y mientras las estrellas seguían brillando en el cielo, recordaban la historia de un hombre, que un día las miró y decidió creer. Si has llegado hasta el final de este mensaje, no es casualidad. Dios tiene un propósito contigo. Te invitamos a que te suscribas y formes parte de esta comunidad donde cada día compartimos oración y la palabra de Dios, para fortalecer tu fe, traer paz a tu corazón y recordarte que nunca estás solo. Aquí encontrarás un espacio de comunión, esperanza y dirección para tu vida diaria. Suscríbete y acompáñanos en este caminar con Dios. No te pierdas lo que Él quiere hablar a tu vida cada día. Comparte este mensaje con alguien que también lo necesite.